Firmar un papel. Un gesto de lo más normal, ¿verdad? Pues puede cambiarlo todo. Pero, ¿y si os dijera que a veces esa firma ante la ley no vale absolutamente nada? Hoy vamos a meternos de lleno en el poder oculto de una firma y a descubrir por qué hay acuerdos que sencillamente no son acuerdos. Y aquí va la pregunta del millón, la que de verdad importa. Esa firma que estampamos, casi sin pensar, en un contrato de trabajo, o cuando le damos a acepto en los términos y condiciones de una app, o en cualquier acuerdo informal, ¿podría llegar a quitarnos derechos fundamentales? Ojo, porque la respuesta, como vamos a ver, tiene miga. Es más compleja de lo que parece. A ver, pongámonos en situación. Imaginemos esto. Un trabajador recibe una compensación económica. A cambio, firma un documento donde renuncia a cualquier reclamación que pueda tener en el futuro. Parece un trato justo, ¿no? Dinero a cambio de zanjar el asunto. Pero la pregunta ¿es esto legal? ¿Permite la ley un acuerdo así? Pues aquí, justo aquí, es donde empieza el rompecabezas. Vale, para resolver este rompecabezas primero tenemos que entender las piezas, las reglas del juego, por así decirlo. El derecho usa tres conceptos básicos para analizar casi todo lo que hacemos. Son como los ladrillos con los que se construye todo, y si los entendemos, veremos la imagen completa con mucha más claridad. Vamos con la primera pieza, la más básica de todas, el hecho jurídico. ¿Qué es esto? Pues en pocas palabras es cualquier cosa que ocurre en el mundo y que tiene consecuencias legales. Da igual si hemos intervenido o no. Por ejemplo, cumplir 18 años, ¡pum!, de repente se tienen nuevos derechos y obligaciones. O un terremoto que por desgracia destroza una casa y eso activa el seguro. Son sucesos que pasan sin más y la ley les ata unas consecuencias. Venga, subimos un escalón. Ahora hablamos del acto jurídico. Aquí ya sí que hay una acción humana, algo que hacemos porque queremos. Pero, y este pero es clave, las consecuencias legales ya vienen dadas. Vienen en un pack cerrado que impone la ley. O sea, una persona elige si hace algo o no lo hace, pero no puede cambiar los efectos. La analogía del menú del día es perfecta. Puedes elegir el filete con patatas o no, pero no le puedes decir al camarero que te lo haga con la salsa de otro plato. La receta es la que es. Y por fin llegamos a la tercera pieza, el negocio jurídico. Y aquí es donde nuestra voluntad es la reina. Es cuando declaramos que queremos algo y además definimos nuestras propias reglas y consecuencias. Es el mundo de los contratos donde las partes tienen el poder. Siguiendo con la metáfora del restaurante, esto es pedir a la carta. Aquí sí que se elige todo. Los ingredientes, el punto de cocción, la guarnición. Se crea un traje a medida, una realidad legal propia. Vale, ahora que tenemos las piezas, viene lo bueno. Vamos a ponerlos frente a frente. Acto jurídico contra negocio jurídico. Y entender bien esta diferencia es crucial, no solo para resolver el caso del trabajador, sino para un montón de situaciones de nuestro día a día. Mirad, esta tabla lo deja clarísimo. En un acto jurídico, ¿quién pone las reglas? La ley. Solo se decide si actuar o no, pero las consecuencias son las que son, como aceptar una herencia, se acepta o no, pero no se puede decir me quedo con la casa pero no con las deudas. En cambio, en un negocio jurídico, las reglas las ponemos nosotros, nuestra voluntad es la que define el resultado. El ejemplo perfecto es hacer testamento, ahí se decide exactamente qué va para quién. Es la diferencia entre el menú del día, que es cerrado, y el menú a la carta, donde mandas. Más claro, imposible. Bueno, ya está bien de teoría. Vamos a bajar al barro. Vamos a ver cómo todo esto se aplica en el mundo real, con casos de verdad. Porque esta diferencia, que puede sonar un poco a clase de derecho, tiene unas consecuencias económicas y personales gigantescas. Venga, primer caso práctico. Nos vamos al sector inmobiliario. A todos nos suenan las cartas de intención, ¿a que sí? Suena a algo previo, ¿no? Como un borrador, un documento sin mucha importancia antes de firmar el contrato de verdad. Pero, ¿es realmente así? Mucho cuidado, porque vamos a ver qué dicen los tribunales. La historia es la siguiente. Una inmobiliaria y una particular firman una de estas cartas para la venta de un terreno. Y ojo que no es una simple declaración de «oye, a lo mejor te lo compro». No. En el papel fijan el precio, el plazo para la compra y, lo más importante, una penalización si alguna de las partes se arrepiente y se echa para atrás. Pues bien, llega el momento y la vendedora decide que no vende. Y su argumento es que esto era solo una carta de intenciones, no un contrato de verdad. Y ahí está el meollo de la cuestión. ¿Era ese papel un negocio jurídico, o sea, un contrato con todas las de la ley y por tanto exigible? ¿O era un simple acto preparatorio sin ninguna fuerza para obligar? Como os podéis imaginar, la respuesta a esta pregunta implica bastante dinero. Pues el veredicto de los tribunales fue clarísimo. Es un negocio jurídico. ¿Y por qué? Porque las partes no se limitaron a decir «queremos negociar». No, definieron sus propias reglas del juego, pusieron un precio, una penalización, crearon en esencia su propia ley para esa operación. Y esa capacidad para crear tus propias normas, esa autonomía de la voluntad, es justo lo que define a un negocio jurídico.
Conclusión, esa carta de intenciones era en realidad un contrato totalmente vinculante. De acuerdo, dejamos los negocios y el dinero y nos vamos a un terreno mucho más personal, el derecho de familia. Un ámbito donde, como vamos a ver, esta distinción es igual de importante, o incluso más. La situación es delicada. Un hombre reconoce legalmente a un hijo ante el registro. Pasan los años y, claro, de ese reconocimiento se derivan obligaciones, por ejemplo, la pensión de alimentos. Y en ese momento el hombre alega que su intención era solo darle el apellido, un gesto simbólico, pero que él nunca quiso asumir las consecuencias económicas. La pregunta es, ¿se puede hacer eso? ¿Se puede reconocer a un hijo a medias? Dicho de otro modo, ¿puede la intención privada de una persona, lo que él pensaba o quería en su fuero interno, cambiar los efectos que la ley, de forma automática, le atribuye a una acción tan seria como reconocer a un hijo? ¿Puede uno ir a la ley como a un buffet libre y coger solo lo que le interesa? Pues el veredicto, de nuevo, es rotundo. Esto es un acto jurídico de libro. Aquí no hay discusión. Es la ley y solo la ley la que dicta el pack completo de consecuencias, la manutención, los derechos a la herencia, los apellidos, todo. La única elección que tenía este hombre era hacerlo o no hacerlo. Pero una vez que lo hizo, una vez que firmó, ya no podía personalizar el resultado. Aquí no hay menú a la carta, aquí había menú del día, y venía con todo incluido. Perfecto. Ahora que tenemos estas herramientas, estos conceptos bien claros, volvemos al principio. Volvemos al caso del trabajador que firmó esa renuncia a cambio de dinero. Ahora sí que estamos listos para resolver el puzzle. Entonces, la gran pregunta, ¿es válida la renuncia de ese trabajador? A primera vista, parece un negocio jurídico, ¿verdad? Un acuerdo entre dos partes. Te doy dinero, tú renuncias a reclamar. Pero aquí es donde la ley pone un muro infranqueable. Hay ciertos derechos, y los derechos de los trabajadores son un ejemplo clarísimo, que la ley considera irrenunciables. Son de orden público. Esto significa que están por encima de cualquier acuerdo privado que se pueda firmar. Es como si la ley dijera, por aquí no se pasa, esto no se negocia. La conclusión, aunque el trabajador lo haya firmado de su puño y letra, ese acuerdo es papel mojado. Su firma está en un documento legalmente nulo. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Pues que nuestra voluntad para llegar a acuerdos es muy poderosa, sí, pero no es ilimitada. La ley pone las fronteras. No todas las firmas pesan lo mismo. Y por eso es tan importante entender la diferencia entre un acto, donde las reglas son fijas, y un negocio, donde las creamos nosotros. Saber esto es fundamental para proteger nuestros propios derechos y para no acabar firmando acuerdos que desde el minuto 1 no valen para nada. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire, ¿no? Después de ver todo esto, ¿qué acuerdos de nuestro día a día quizá merecen que los miremos con otros ojos? Esos larguísimos términos y condiciones que aceptamos con un clic, esos pactos verbales que hacemos, ¿son de verdad lo que creemos que son o nos estamos metiendo en un acto jurídico pensando que es un negocio la carta?